El choque va a representar, bueno, en el caso del hipovolémico, representa aproximadamente entre el 30 a 40% de los choques atendidos en urgencias y su principal causa va a ser por una hemorragia. Los grupos de riesgo que se encuentran para padecer este tipo de choque, pues pueden ser adultos jóvenes, ya que van a estar mayormente expuestos a accidentes de tránsito o violencia interpersonal que nos conducen a hemorragias. También aquellos pacientes quirúrgicos, ya que pues hay un riesgo de sangrado intraoperatorio o posoperatorio de las cirugías que representan mayor riesgo, pues pueden ser las cardíacas, ya que la manipulación de vasos y estructuras ahí pues es un poco más comprometedora. También eh, las mujeres en edad reproductiva, ya que podemos tener hemorragias pues de tipo obstétrico, como partos, abortos complicados o alguna ruptura uterina. También ancianos y niños, ya que hay una menor reserva fisiológica por parte del líquido, lo que nos hace que haya una descompensación más rápida. Geográficamente, pues también hay algunas zonas donde, bueno, se va a ver en zonas, sobre todo con alta violencia o donde se ven más accidentes. También los accidentes, hablando de tránsito, pues son de las principales fuentes de un trauma y una hemorragia masiva. Violencia, ajá, interpersonal, esto sobre todo por heridas con arma blanca o de fuego que nos hacen heridas penetrantes. Y pues el envejecimiento poblacional también tiene gran parte porque pues hay más cirugías, mayor fragilidad vascular y pues mayor riesgo de sangrado. Y pues el choque hipovolémico se divide generalmente en dos grandes categorías, hemorrágico y no hemorrágico, y esto pues generalmente está dado por la causa que nos condiciona esa pérdida de volumen. Hablando por parte del hemorrágico, pues aquí hay una reducción aguda del volumen intravascular debido a un sangrado. La forma más evidente que puede haber aquí, pues es una herida o un trauma abierto que bueno, que podamos ver visiblemente esa hemorragia, pero pues también puede haber hemorragias no visibles o internas, sobre todo en cavidades como la cavidad torácica, como lo hablábamos en la parte de trauma pulmonar o abdominal. En la cavidad torácica, pues puede ser laceraciones en la pared o también en el parénquima pulmonar que nos generen un hemotórax. Cuando hablamos de la cavidad peritoneal, podemos ver lesiones sobre todo en aquellos órganos donde están muy vascularizados, como el hígado, también el vaso, intestino o estómago. En el espacio retroperitoneal podemos ver, nos condicionan lesiones en riñones o grandes vasos, en la pelvis, como lo veíamos, o en la columna lumbar. También los huesos largos pues nos van a dar grandes volúmenes de sangrado, o también como lo veíamos en esa clase, pues los tejidos adyacentes a una fractura pues nos pueden dar un sangrado. Y hablando de los no hemorrágicos, aquí se pueden dar principalmente porque hay una pérdida de plasma o porque hay una pérdida excesiva de agua y electrolitos. En el primer caso, en la pérdida del plasma, pues aquí son situaciones sobre todo en la que hay migración de ese plasma hacia otros compartimentos o hacia el exterior. Esto lo podemos ver en casos como quemaduras donde hay lesiones dado el calor en la piel, lo que aumenta la permeabilidad capilar y hay una fuga de ese plasma hacia pues la superficie de esa herida quemada. También enfermedades exudativas de la piel. Aquí sobre todo pues son las que tienen gran extensión, que igual se da por una daño en esa barrera, pues que es de la piel, lo que nos favorece el aumento de la permeabilidad
capilar, y esto sobre todo se puede dar en dermatitis grave o también en infecciones como, más bien, reacciones como es el síndrome ay, de Steven Johnson, sí. Y también pues en situaciones, pues sí, como les decía, de aumento de la permeabilidad capilar, que aparte igual lo podemos ver en sepsis o anafilaxia, en situaciones donde hay inflamación del peritoneo que produce un exudado como la peritonitis, o también en situaciones como ascitis y eh, este y en las obstrucciones intestinales también, ya que cuando hay un intestino dilatado, pues aquí se favorece la acumulación de líquido y electrolitos dentro de su luz, y el plasma va a quedar pues secuestrado dentro del tubo digestivo, generándonos también pues por esa parte una pérdida. Y por otro lado, cuando tenemos la pérdida excesiva de agua y electrolitos, pues aquí son situaciones que nos van a llevar a la deshidratación o algún desequilibrio electroeléctrico, como lo son diarreas, que lo podemos ver en situaciones como infecciones por cólera, donde se pueden perder grandes volúmenes en pocas horas, o también veíamos en pediatría que los pacientes pediátricos pues son más susceptibles a llegar a un choque por pérdida de volumen, también en situaciones de sudoración profusa, ya sea por un golpe de calor o pues por ejercicio pues, de alta intensidad. También cuando hay una ingesta inadecuada de aguas y sales, sobre todo cuando el cuerpo pues no recibe lo suficiente para compensar las pérdidas que se están teniendo. Y aquí también lo podemos ver en pacientes geriátricos, que como nos hablaba el doc, nos decía que muchas veces en estos pacientes pues no les da sed y no consumen agua, lo que los puede llevar a situaciones así. También en pérdidas urinarias excesivas, como casos de diabetes mellitus descompensada, sobre todo, donde podemos ver poliuria osmótica, o también en la diabetes insípida, o cuando hay uso de diuréticos, pues que no está bien controlado. Y aquí, pues, esto ya lo mencionaron en la exposición pasada, solo pues recalcar que pues es muy útil su utilización, ya que nos permite saber de forma más temprana cuando un paciente está entrando en estado de choque y no, bueno, es más, un poco más específico que basarse solo en la sintomatología, ya que como bien nos decía la doctora, la hipotensión pues se puede dar ya en etapas un poco más tardías cuando ya no es suficiente la compensación. Y pues en este caso, como bien se hablaba, pues se utiliza el índice de choque sistólico, que es sobre todo utilizado en choques de bajo gasto cardíaco, y esto va a ser, bueno, había visto que se hace una fórmula para calcular la presión de pulso, y si esta, bueno, esta va a ser la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, y si hablamos que tenemos un valor menor a 40 milímetros de mercurio, estamos hablando que es un choque de bajo gasto cardíaco, es decir, donde aquí hay una imposibilidad de bombear suficiente sangre a los tejidos, que en este caso no está dado por una falla de la bomba propiamente del corazón, sino porque hay falta del volumen para poder, pues, eyectarse. Y el valor normal del que estamos hablando, pues es entre 0,5 a 0,7. Pues, eh, si tenemos arriba de este valor, pues podemos predecir sobre todo el volumen de sangre que estamos perdiendo, y cuando hablamos en valores mayores a 1, pues hay mayor riesgo de mortalidad, y también nos ayuda, bueno, habla también un poco de la orientación del tratamiento, si necesita transfusiones arriba cuando tenemos valores arriba de 1. Y aquí pues también se dice que para
que una persona entre en un estado de choque hipovolémico, pues generalmente debe de perder entre 25 a 30% de su volumen sanguíneo efectivo. Ya que cuando llegamos a este punto, pues los mecanismos compensatorios de los que ya nos hablaban, pues el cuerpo pues ya no les son suficientes y empieza con pues esos síntomas del bajo gasto. Y pues también depende de la pérdida de volumen que se esté teniendo, pues se va a clasificar en diferentes grados. Aquí, cuando hablamos de grado 1, pues se considera que estamos en una fase sin choque y los signos pues son mínimos, la verdad. Y aquí vemos que se mantienen pues normales sus signos vitales. Cuando hablamos de un grado 2, aquí hay un choque leve y aquí pues todavía podemos ver una conservación de la presión arterial sistólica, pero ya empezamos a ver pues signos de compensación como el aumento en el pulso, que podemos tener ya más de 100 latidos por minuto. En el grado 3, pues aquí ya es un choque moderado y aquí ya hay una disminución de la presión arterial sistólica y también seguimos viendo el aumento de la frecuencia cardíaca, y en el grado 4 pues ya estamos hablando de un choque severo y generalmente son etapas donde pues, hay difícil retorno. Y bueno, ya para la que sigue vamos a hablar de la clasificación. Como bien lo mencionó mi compañera, pues está clasificado dependiendo de la etiología, ¿no? Que es hemorrágico, hemorrágico. El hemorrágico siempre va a ser por la pérdida de sangre, por mediante el trauma, las hemorragias internas, que ya mencionó muy bien mi compañera, y el no hemorrágico por la pérdida de líquidos, electrolitos y la pérdida de plasma, como quemaduras, diarrea, deshidratación, pancreatitis y los que mencionó muy bien mi compañera. La que sigue, por favor. Y de acuerdo al ATLS, lo clasifica en 4 grados. Grado 1, cuando esto dependiendo del porcentaje de grasa, de sanguínea, perdón. Si tenemos menos del 15%, pues es grado 1 y hasta grado 4, mayor del 40%, ¿no? Y también mencionan los signos clínicos que se presentan, el gasto urinario, porque el gasto urinario va a ser importante para el manejo, ¿no? Y también el manejo inicial, pero más adelante lo va a comentar mi compañero, pero es importante que recuerden que la TLS lo clasifica por el porcentaje de pérdida sanguínea. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ahí. También vamos a clasificarlo por la evolución que vamos a tener, si es compensado, si es descompensado o si es irreversible, ¿no? También aquí maneja la pérdida del volumen sanguíneo. Si es compensado, significa que perdió el 10% del volumen sanguíneo total. Si es descompensado, del 20 al 25%. Y si ya estamos en un shock irreversible, del mayor al 25% al 40%, pues ya prácticamente pues, es muy crítico, ¿no? La situación. En el shock compensado, pues vamos a tener que se activa la activación simpática, que ahorita lo voy a comentar en la fisiopatología. Y vamos a presentar los primeros signos clínicos, ¿no? Taquicardia, piel fría, piel pálida y el llenado capilar más lento. El descompensado, pues son mecanismos cuando ya no funcionó la activación de compensación y nos lleva a la hipotensión, ¿no? Que va a ser la oliguria, alteración del estado mental y todo lo que también hace rato comentaron nosotros en la otra exposición. Y pues ya el shock irreversible pues nos puede llevar hasta la falla multiorgánica. La que sigue. Y bueno, también esta no es como tal una clasificación, pero sí es muy importante conocerla, porque dependiendo de qué respuesta vamos a tener, ¿no? Esto dependiendo del bolo inicial, porque por ejemplo estamos en un choque y el bolo inicial va a ser esta clasificación. Si responde rápido, significa que al iniciar el bolo se normalizaron los signos vitales, entonces se mantuvo estable y tiene buen pronóstico. Pero si se responde transitoriamente al iniciar el bolo, mejoró inicial, pero luego vuelve a deteriorarse, está en clasificación como amarillo o transitoriamente. Y si de plano no responde y ya tenía una hemorragia mayor, una pérdida sanguínea mayor al 40%, no mejoró ni con líquidos, entonces también es importante que sea mandado a cirugía y a hemotransfusión al mismo tiempo. Entonces es como clasificación en respuesta al tratamiento. ¿Verdad que sí?
La que sigue, por favor. La que sigue. Trat- Tratamiento inicial, ¿no? Sí, O sea, el tratamiento inicial, que exactamente, eso me hubiera gustado que hubieran hablado en la otra exposición acerca de qué hablamos cuando decimos una carga, un bolo, un reto, un mini reto de volumen, no solo 1 o 2 litros no, pues imagínense, ¿no? Espero que lo retomen en esta clase, si no ya se los comento más adelante. sí. Y bueno, la fisiopatología, pues ya lo explicó muy bien mi compañero Martín, pero pues hay que recapitular, ¿no? Porque estamos hablando de shock hipovolémico. Entonces, como se los dije, vamos a tener, dependiendo de la etiología, si fue por sangre o por pérdida de líquidos, esto nos va a llevar que va a haber una reducción del volumen circulante efectivo, que en pocas palabras va a ser el volumen, la disminución del volumen del retorno venoso, ¿no? Que es lo que llega al corazón. Y aquí entra la famosa ley de Starling, ¿no? Que si disminuye el volumen que llega al corazón, va a disminuir que no se extiendan las fibras del corazón, las fibras miocárdicas, y por lo tanto no vamos a expulsar con suficiente fuerza. Entonces vamos a tener una disminución también del gasto cardíaco. Esto, pues, si disminuye el gasto cardíaco, vamos a tener que va a disminuir el volumen sistólico y pues también nos va a llevar a la disminución de la presión y de disminución arterial y de la presión normal. Entonces, si cae el gasto cardíaco, nos reduce la presión y todo eso. Esto va a ser detectada por los vasoreceptores que pues van a estar hacia los tejidos, ¿no? Como en el seno carotídeo, en el arco aórtico, que aquí ya empieza la respuesta neurohumoral, que empieza la respuesta compensatoria, que es lo que va a hacer, que hace que disminuya la frecuencia de descarga, activa el centro vasomotor, que va a estar en el bulbo raquídeo, y esto va a hacer que aumente el tono simpático. Como consecuencia, vamos a liberar catecolaminas, ¿cuáles? La noradrenalina y la adrenalina. Esto, pues, desde las terminaciones nerviosas, y la adrenalina, pues, desde la corteza suprarrenal. Y aquí vamos a empezar, aquí empieza como que lo interesante, bueno, así lo vi yo. Estas catecolaminas, pues, como lo dijo la doctora, estimulan a los receptores beta 1 en el corazón, que hace que aumente la frecuencia cardíaca y la contractilidad pues sí, del corazón. Y los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos van a crear una vasoconstricción periférica que va a tener como objetivo, pues, mantener la presión arterial y, pues, redistribuir poco volumen que tenemos, ¿no? Y aquí empieza la respuesta como que compensatoria, que vamos a generar una vasoconstricción hacia los órganos periféricos. ¿Y para qué? Para mantener pues el corazón y el cerebro bien perfundidos, ¿no? Entonces, la piel, el riñón, el tracto gastrointestinal, pues no van a tener tanta perfusión. Y al mismo tiempo ocurre que se activa, o sea, la disminución de la perfusión renal va a activar el aparato yuxtaglomerular, que va a hacer que vamos a tener tres mecanismos. Una, la disminución de la presión de la arterial referente, la disminución de la concentración de sodio y va también una estimulación mediada por los receptores beta 1, que esto nos va a ayudar a que se libere la renina, que va a pesar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues la renina, pues, como ya sabemos, se convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que posteriormente se va a transformar a angiotensina 2, y pues la angiotensina 2 vamos a tener dos, pues sí, dos resultados, ¿no? Vamos a tener la vasoconstricción sistémica y la secreción de aldosterona, que pues pasamos un poquito de lado, que vamos a tener la renina, donde dice cuadrito de renina angiotensina, vamos a tener que vamos a promover la secreción de aldosterona, y esta pues va a estar liberada por la hipófisis anterior. Entonces, la aldosterona va a promover la reabsorción de sodio en el túbulo distal renal, que va a arrastrar con ella pues agua, mientras que también incrementa la reabsorción de agua en los túbulos colectores y pues también nos va a ayudar a la vasoconstricción mediante receptores, eran B1, si no recuerdo. Y al mismo tiempo va a disminuir la presión auricular, que va a reducir que el péptido natriurético favorezca más a la retención de agua y sodio, como lo vemos. O sea, se libera la aldosterona y también tenemos agua y retenemos más agua y más sodio.
Entonces, los quimiorreceptores vamos a tener también que se encuentran en el seno carotídeo y en la aorta. Se van a activar debido a la hipoxia que ya estamos presentando, a la hipercapnia y a la acidosis, ¿no? Lo que va a hacer que como respuesta, vamos a aumentar la ventilación y la respuesta simpática. Se van a activar reflejos como el de, el de Bransbeek, algo así era, ¿recuerda? Que pues es prácticamente la ley de Starling, ¿no? Que vamos a tener, se va a tener que incrementar todo porque pues, estamos teniendo un menor volumen, un menor retorno venoso. Y entonces también hay respuestas que pues al estrés se incrementa el cortisol desde la corteza suprarrenal. Este cortisol va a hacer que la respuesta de las catecolaminas, entonces vamos a pasar a un cambio en el metabolismo. Ya no vamos a tener un metabolismo aeróbico, sino uno anaeróbico. ¿Por qué? Porque pues ya no están funcionando correctamente las células. Y este mecanismo anaeróbico, pues es muy, muy lento, la verdad. O sea, no nos genera suficiente ATP como el aeróbico, ¿no? Que son 36. Ah, tenemos 2 o 4 ATPs de respuesta, entonces prácticamente es poquito. Y pues esto vamos a pasar a los mecanismos, o sea, ya la fisiopatología a nivel celular y microcirculatorio, que si tenemos una disminución sanguínea, vamos a reducir pues sí, la entrega de oxígeno a las células y empieza pues un cese, ¿no? O sea, vamos a tener poquito ATP, como se los decía. En este punto, las células pues van a cambiar. Entonces, se entra al mecanismo anaeróbico y vamos a tener una acumulación de lactato. Este lactato nos va a llevar a una acidosis metabólica, esta acidosis metabólica nos va a hacer que se disminuya, o sea, que ocurra una falla de las bombas, especialmente ¿cuál? La de bombo sodio, potasio, ATPasa, lo que genera que entre sodio y agua, ¿no? La célula, y lo que nos va a llevar al edema celular. Esto también pues va a aumentar el calcio intracelular, se activan varios mecanismos metabólicos como la activación de fosfolipasas, proteasas, que al final de cuentas pues van a dañar las membranas, las proteínas y hasta el ADN. Entonces en este caso ya vamos a tener pues sí, una falla celular muy difícil de compensar o difícil de revertir. Este, Y esto nos va a llevar al daño epitelial y que haya más fuga capilar, que nos va a llevar a la inflamación sistémica, que pues debido a la hipoxia, todo empieza en la hipoxia, ¿no? Y el daño celular. Se liberan factores como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, el óxido nítrico, que nos van a generar vasodilatación y que aumente la permeabilidad pues sí, vascular y una depresión miocárdica. Entonces nos va a llevar a la disfunción múltiple, que final de cuentas tenemos la falla orgánica progresiva, ¿no? En el riñón, cerebro, corazón, pulmón e hígado, que difícilmente pues esto ya salimos. O sea, aquí el paciente, la probabilidad de supervivencia es casi nula. Y lo importante es saber detectar desde qué momento empezó el shock hipovolémico para evitar la falla orgánica progresiva, ¿no? ¿Tienen dudas? La que sigue. Bueno, y ya por último vamos a ver el último apartado sobre diagnóstico y tratamiento. En cuanto al diagnóstico del choque hipovolémico, pues es bastante clínico y muy tiempo dependiente. Eso es algo como de lo más importante. El tiempo respuesta que tenemos es de lo más valioso. Como decían nuestros compañeros en las exposiciones pasadas, entre más avance el tiempo, los deterioros por órganos y sistemas pues se van agravando hasta llegar pues a una hipoxia cerebral, que sería lo más grave. Y ya que una nos conduce a toda la falla orgánica múltiple, también nos vamos a basar un poco en cuanto a lo clínico. Para el diagnóstico, pues sí, nos vamos a basar en una triada, no es una triada como
con un nombre o algo en particular, sino que se va a caracterizar por hipotensión, taquicardia y datos de hipoperfusión. ¿Qué datos de hipoperfusión vamos a tener? Pues, como se ve en la presentación, el estado mental alterado, confusión, agitación, la piel fría, pálida, diaforética, un llenado capilar mayor a 2 segundos, oliguria, que normalmente este es uno de los síntomas principales que vamos a tener, la taquipnea y una disminución en la presión venosa yugular, aunque eso pues no lo podemos tal cual ver de inicio con el paciente, va a ser una característica importante que después, por medio de, por ejemplo, un catéter venoso central, sí vamos a poder evaluar. Eh, en cuanto al índice de choque, pues lo que mencionaban nuestros compañeros, ya no lo voy a tocar tanto, solo va a ser un parámetro importante que pues es fácil de calcular y muy rápido. Aquí vamos a tener dos características principales, ya que estamos hablando de choque hipovolémico y veíamos en la clasificación que podemos tener uno hemorrágico o no hemorrágico. En el caso del hemorrágico, pues ¿qué vamos a estar buscando? Una exsanguinación, una hemorragia externa masiva. Algún sangrado, ya sea visible o no. Sí, un momento, no nos va a reflejar necesariamente la perfusión. Un paciente puede estar normotenso y aún así estar en estado de choque. Esto dependiendo del tiempo pues, de respuesta, ya que el cuerpo pues, va a mantener la presión a costa de sacrificar órganos como piel, riñón, intestino, lo que veíamos en la exposición pasada. Y hablando fisiopatológicamente, la pérdida de volumen produce disminución de la precarga, reducción de gasto cardíaco y disminución de la entrega de oxígeno en general. Eso pues a qué nos lleva al metabolismo anaerobio, producción de lactato, acidosis metabólica y un daño celular por falla de bomba sodio-potasio. Esto es lo que ya veíamos, solo recapitulando. En cuanto a datos clínicos, esto pues, ¿cómo se va a ver? Lo que mencionaba, piel fría, vasoconstricción, llenado capilar lento, hipoperfusión, una oliguria por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y alteración del estado mental ya en casos más prolongados, ni siquiera tan severos, solo más con más tiempo. Un dato útil, lo que les mencionaba, pues el índice de choque, pero ya, solo si está mayor a 0.9 nos va a sugerir una hipovolemia significativa, este en el caso del sistólico. Y en este contexto, el problema central no es la presión, sino la incapacidad de mantener una adecuada entrega de oxígeno, que luego se puede llegar a confundir como que es la gravedad. En este caso, pues es la inadecuada capacidad de entrega de oxígeno. La que sigue, por favor. En cuanto al laboratorio y gabinete, pues no nos van a hacer el diagnóstico, sí nos van a acompañar a llevar un seguimiento importante. O sea, el laboratorio como tal no hace el diagnóstico, pero evalúa la gravedad y nos orienta a una causa. ¿Cuál va a ser nuestro principal marcador o el marcador más sensible en hipoperfusión? El lactato, lo que veíamos con nuestros compañeros. En valores mayores a 2 nos sugieren una hipoxia tisular y mayores a 4 se asocian con alta mortalidad. Además, su disminución indica respuesta al tratamiento. O sea, una vez que empezamos el tratamiento y va disminuyendo, nos sirve para evaluar la respuesta. En cuanto al déficit de base, también refleja la severidad. La hemoglobina puede ser normal al inicio, esto incluso a pesar de que haya una hemorragia, eh, dependiendo del tiempo, ¿no? La hemoglobina puede llegar a estar normal porque pues puede haber una pérdida sin hemodilución inmediata, por lo que pues una cifra normal no nos descarta una hemorragia aguda. En el choque hipovolémico pues nos puede inducir una coagulopatía temprana por una hipoperfusión y una disfunción endotelial, por lo cual es importante en la primera hora que tenemos al paciente hacer tiempos de coagulación y una biometría hemática para evaluar las plaquetas, porque esto va a ser importante, incluso en el tratamiento lo vamos a ver. Y en cuanto a imagen, el protocolo FAST nos va a permitir pues identificar una hemorragia rápidamente si es que la hay, porque pues a veces solo estamos viendo al paciente con síntomas claros, pero sin identificar el sangrado o sin identificar la causa. Además de pues estudios complementarios como una tomografía, una endoscopía, nos van a ayudar a pues, terminar de definir la causa. Pero viendo los datos clínicos podemos deducir o podemos dar por hecho que el paciente está en choque. Y también con esto pues se puede observar
En el caso de choque hipovolémico podemos observar un sodio urinario bajo. ¿Por qué? Porque tenemos una retención renal que va a ser parte del mecanismo compensatorio, lo que mencionaban nuestros compañeros. La que sigue. Es importante tener un acceso al sistema vascular y principalmente los vamos a tener de tres maneras. Seguramente han visto la mayoría, ya sea un catéter intravenoso periférico, un catéter intraóseo, ese tal vez no lo han visto tanto, y un acceso venoso central. El- Esto porque el manejo inicial requiere ese acceso vascular. Tiene que ser rápido y de alto flujo. Idealmente tiene que ser pues con dos líneas periféricas gruesas y si no es posible, pues ya pasamos al intraóseo o al central. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser restaurar la perfusión, corregir deuda de oxígeno y detener fuente de sangrado. La deuda de oxígeno va a ser el concepto central de choque cuando la entrega de oxígeno es insuficiente. En cuanto a los tejidos entran en el metabolismo anaerobio, empieza el daño. Digamos que ahí empezaría a correr un cronómetro. Una vez que el metabolismo anaerobio inicia, empieza ese reloj. Por ello, el objetivo pues no es solo subir la presión arterial, sino restaurar la perfusión efectiva. Porque veíamos que pues el estado de choque no solo requiere de la demanda de oxígeno que podemos dar, sino también de la que los órganos necesitan y pueden recibir y usar. ¿Con qué objetivos lo hacemos? Pues por prevenir el aumento de la deuda de oxígeno, compensar la deuda de oxígeno existente, detener fuentes de hemorragia y restaurar el volumen, ya sea intravascular y de perfusión. ¿Hasta aquí llevan alguna duda? No, todo bien. Va. Entonces la que sigue. Y ya pasando un poquito al tratamiento, que va a ser con el manejo de líquidos, no necesariamente de forma como definitiva, pero es lo que es el manejo inicial. Leí que en las diapositivas pasadas veíamos que se podían usar coloides y cristaloides. Yo había leído sobre que ya no se prefieren tanto los coloides por la carga de albúmina que pueden llegar a tener y más bien se prefiere el uso solo de cristaloides isotónicos. ¿A qué nos referimos? Con una solución salina, sí, solución salina isotónica del 0.9% o Ranger lactato. Aunque cada una va a tener sus cuidados específicos, ahorita los vemos. Sí, exacto. Estos, Generalmente los coloides ya están en desuso. Sí, muchos de los artículos viejos todavía marcan la reanimación con coloides. Coloides hablando de, por ejemplo, los almidones, la albúmina en sí, todas esas soluciones están ya contraindicadas. Contraindicadas sobre todo porque aumentan más la osmolaridad o su osmolaridad es mayor. Y si dijimos que cuando hay una pérdida sanguínea hay un aumento de la osmolaridad por la pérdida de los electrolitos y la concentración sanguínea, entonces tú le estás dando una solución coloidal con un aumento mayor de la osmolaridad, pues al contrario, ¿no? Entonces vas a seguir como un cuadro, un círculo vicioso, por eso es que están contraindicadas. Sí, como bien lo dice su compañero, la indicación es soluciones cristaloides, ya sea Ranger lactato o bien llamado aquí en México solución Harman o el cloruro de sodio al 0.9%. en bolo. Lo que significa pasar un volumen de forma rápida, por ejemplo, 1 litro en 10 a 20 minutos, y esto porque el objetivo es restaurar volumen, porque estamos en un estado de hipovolemia. El bolo tiene tanto función terapéutica como diagnóstica, ya que permite identificar si el paciente responde a líquidos o requiere una transfusión. Y ahorita vamos a ver algunos criterios para transfundir. Después del bolo puede continuarse con infusión, que es la administración pues más lenta, ¿no? O sea, pasamos de lo más rápido a lo más lento. Es lento y sostenido la infusión, utilizado pues más para mantenimiento o una reposición progresiva. También hay unas variaciones como bolos repetidos o cargas controladas que podemos ir administrando. Todo esto va a ser dosis respuesta, o sea, dependiendo de la respuesta del paciente es como se va a ir administrando. Sin embargo, el uso de cristaloides pues tiene que ser limitado, ya que nos puede llevar a una hemodilución y eso va a empeorarnos el cuadro y pierde la función. ¿Cómo vamos a evaluar si debemos continuar con cristales o pasar a una transfusión? Bueno, antes, ¿qué más nos puede producir un exceso de cristaloides, hemodilución, coagulopatía, un edema tisular, una insuficiencia respiratoria
e incluso si en caso de ser hemorrágico, un aumento del sangrado. Y desde el punto de vista ácido-base, la solución salina pues, nos puede causar una acidosis hiperclorémica, y el Ranger lactato, bueno, sí, Ranger lactato, pues no nos va a empeorar una tal cual acidosis, porque el lactato pues, se va a metabolizar a bicarbonato, pero en caso de administrar demasiado solución, sí nos puede llevar a un estado de ácido-base. En este caso, acidosis metabólica. No se recomienda tanto el uso rutinario de bicarbonato en el caso de tenerlo elevado, digo disminuido, ya que no nos va a corregir la causa, que pues es la hipoperfusión. Aquí tenemos que tener como enfoco importante que aunque la causa es por una hipovolemia, la consecuencia está siendo la hipoperfusión, es lo que tenemos que controlar. Y si no estamos controlando eso, eso nos puede empeorar pues, la acidosis intracelular. En casos de hemorragia activa puede aplicarse el concepto de hipotensión permisiva. O sea, podemos mantener una presión sistólica alrededor de 80, 90 milímetros de mercurio para evitar deshacer esos coágulos que se han ido formando. ¿Y cómo vamos a evaluar el tratamiento con líquido? Pues con cuatro parámetros principales. Y todo va a ser de retorno, o sea, retorno a presión arterial, retorno de otra cosa. ¿Qué contras va a tener? Lo que les mencionaba, nos puede empeorar el cuadro. ¿Cómo? Con una hemodilución, con un empeoramiento del sangrado activo, y es que es la causa. Y la que sigue, por favor. Y aquí es una tablita donde podemos evaluar la respuesta a líquidos y nos permite medio clasificar de alguna forma la gravedad del choque. Si el paciente responde completamente, o sea, una respuesta favorable con líquidos, ya se trató de pérdidas leves y no hay que hacer más que mantener una infusión. Como veíamos, pues va a ser lento y, lento y sostenido. No necesitamos agregar más. Si responde de forma transitoria, ¿qué quiere decir? Que mejora de repente al pasar el bolo, pero después pues empeora otra vez o regresa al estado anterior, pues nos sugiere de una hemorragia activa. Y si no responde, indica un choque grave que requiere una intervención inmediata. Esto demuestra que pues, la administración de líquidos nos va a funcionar como herramienta diagnóstica. ¿Por qué? Porque podemos evaluar cómo fue respondiendo al tratamiento. Entonces, si bien nos ayuda como parte del tratamiento inicial o del manejo inicial, pues también nos ayuda a confirmar un diagnóstico y a poder seguir con los siguientes pasos. Y hay otros parámetros a evaluar, pero son los que han ido mencionando mis compañeros pues sí, sobre el cuadro clínico, más que nada. La que sigue. La que sigue, Brenda, por favor. Y aquí hablando sobre transfusión masiva, para empezar, en caso de transfundir, va a haber criterios para transfundir al paciente o no. En choque hemorrágico severo se activa el protocolo de transfusión masiva. El enfoque actual es pues, la reanimación hemostática, limitando ya los cristaloides, ya no nos interesan tanto la reposición de líquidos, y priorizar la transfusión temprana. O sea, en este caso, limitamos líquidos, priorizamos transfusión. Vamos a recomendar algunas cosas como el ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas. Esto pues, puede evitar complicaciones con el sangrado. Y durante la transfusión, el citrato, bueno, aquí importante, siempre que haya una transfusión, se nos puede inducir una hipocalcemia. Esto porque normalmente los paquetes traen citrato y este es un quelante del calcio. Entonces, siempre que se administre una transfusión hay que agregar gluconato de calcio. Esto pues para evitar alguna hipocalcemia. Eso nada más como dato. Lo que afecta pues nos afectaría contractibilidad, coagulación y por lo que tal, pues para prevenirlo, el gluconato de calcio. Punto. Además, podemos presentar algunas otras complicaciones como una hipotermia, hipercalemia y acidosis, por lo que el paciente pues debe de estar en monitoreo estrecho. O sea, debemos de estar muy atentos a qué está sucediendo
con la respuesta de cada cosa que se administra. Y en cuanto a algunos vasopresores, estos pues no son como de primera línea en choque hipovolémico, ya que el problema principal es falta de volumen. Sin embargo, sí se pueden utilizar como apoyo en casos de una hipotensión persistente después de la reposición de volumen, siendo lo más común que se llega a usar en este tipo, o al menos lo que leí, es la vasopresina, que se pasa en bolo y después en dosis sostenida de 0.04 unidades internacionales por minuto. No, Y esto no, pues, no, 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 no. Como les decía hace rato, la noradrenalina sigue siendo el vasopresor de elección. La vasopresina, más, digo, la noradrenalina, más que la vasopresina. La vasopresina siempre es un vasopresor de segunda línea. Pues en el choque hipovolémico sí la podemos iniciar, como bien lo hablaba sobre la hipotensión permisiva, solo en el choque hipovolémico, precisamente por el mecanismo que ya les comentaba su compañero, que es evitar, pues prácticamente retirar la hemostasia que ya se tenía. O sea, el aumento de la presión arterial que vamos a hacer, pues botar el coágulo y otra vez va a empezar a sangrar. Por eso hablamos sobre una hipotensión permisiva, pero no, sigue siendo la noradrenalina. va. Entonces, parte del protocolo de transfusión masiva. Para empezar, ¿qué es una transfusión masiva? Y son más unidades de sangre completa o concentrado eritrocitario en un plazo de 24 horas o 4 unidades en una hora. Eso ya se considera una transfusión masiva, cualquiera de los dos casos. ¿Y cuál va a ser el protocolo a seguir? Movilizar productos sanguíneos del donante universal. ¿Cuál es el donador universal o negativo? Todo esto hasta la cama del paciente en proporciones establecidas, que van a ser 1-1-1. Ahorita vemos eso más adelante con cada paquete. Y junto con los coadyuvantes que les mencionaba, ácido tranexámico y calcio, además de limitar soluciones. ¿Cuál es una escala predictoria de la transfusión masiva? Y para eso vamos a usar el TASH score. Si bien nos puede dar mayor de 24 puntos, pero si el paciente pues, no tiene una hemorragia activa, no es necesario que se transfunda. Pero sí nos va a ayudar a orientar bastante el siguiente paso en cuanto a transfusión. ¿Qué variables vamos a evaluar? Pues presión arterial, el género importante en hombres va a sumar un punto, los niveles de hemoglobina, eso va a ser de lo más importante, y va a ser de hecho de lo que más da puntos en casos pues, de anemia, y evaluar la severidad de la anemia. También frecuencia cardíaca, exceso de base, el protocolo FAST, si se ve un sangrado activo, pues es a donde va a sumar puntos, y fractura de pelvis inestable y fractura de fémur. Básicamente, pues todas causas de hemorragia. Y la que sigue, pues. Y aquí pasando a tal cual lo que podemos transfundir, componentes. Los componentes sanguíneos pues cumplen funciones súper específicas donde el primero, eritrocitos, pues para transporte de oxígeno, plasma para coagulación y plaquetas para formar una hemostasia. ¿Qué relación vamos a tener? 1-1-1. También había leído que se podía usar 2 de concentrado eritrocitario, 1 de plasma y 1 de plaquetas. Pero como que lo que más mencionaban era la relación 1-1-1 para pues simular sangre completa y evitar una coagulopatía por dilución, lo que terminaba causando los líquidos. Sí, exactamente. No existe una definición universal de un protocolo de transfusión masiva. Se han hecho varios estudios con relación a cómo dárselo. Incluso, por ejemplo, si tenemos sangre, no concentrado eritrocitario, sino sangre como tal, es otro el protocolo. Entonces, sí, generalmente es el más usado y en México es uno de los protocolos más usados, el 1-1-1. Incluso existe 2-1-1, incluso existe 1 de eritrocitario, 2 de plasma y 2 de plaquetas, por ejemplo, ¿no? Que se acerca un poquito más a la cuestión fisiológica, porque la cantidad de eritrocitos que tenemos, la cantidad de plasma es más que la cantidad de eritrocitaria, por eso es que se prefiere también ese otro protocolo que es 1-2-1 o 1-2-2, por ejemplo, pero no hay como tal una definición establecida de que, este es el protocolo que debes de utilizar, ¿no? 1-1-1 o 2-1-1 o 1-2-2, ¿no? Por ejemplo.
pero sí sepan que existe el protocolo. De hecho, cada hospital debería de tener su propio protocolo de transfusión masiva, pero no en todos los hospitales pues se cuenta con ellos y a veces es también por la disponibilidad de los mismos. Entonces, solo no se casen con la relación de 1-1-1 porque sí existen otro tipo de relaciones. Sí, pues, si no se maneja adecuadamente, pues todo este choque nos puede llevar a qué? A desarrollar la teoría de letal. Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Por eso es importante recordar que un paciente frío no coagula, por lo que mantener la novela de estar tibia a 30 grados centígrados. ¿Por qué? Para evitar pues hipotermia. La que sigue, por favor. Y como tal, lo que mencionaba la doctora hace un momento, la sangre total también se puede utilizar directamente pues, para transfundir. La sangre total ha resurgido como estrategia más fisiológica, ya que nos permite reponer todos los componentes de una sola unidad. Y nos va a reducir dilución y mejora la eficacia hemostática, además de que se asocia a menor mortalidad. Y es importante también saber que cada paquete tiene un porcentaje importante, del 15 al 20%, pues de algún principio Anticoagulante. activo, de algún anticoagulante. Entonces, si estamos sumando paquetes, pues vamos sumando ese anticoagulante y al pasar solo uno en sangre total, reducimos también ese anticoagulante y pues, reducimos el riesgo de, por ejemplo, una hipocalcemia o de alguna coagulopatía. La atención va a ser efectiva si no se controla la fuente de pérdida. Eso va a ser lo más importante, ya sea hemorrágico o no hemorrágico. Tenemos que identificar la, la fuente. Por lo que el tratamiento definitivo pues es detener la causa, incluso por ejemplo puede llegar a cirugía, que son cirugías de control de daño, en caso de que sea una hemorragia interna, se detiene el daño, después se evalúa y vuelve a entrar al quirófano si es necesario hacer algún procedimiento o si ya el manejo puede ser ya sea en la terapia intensiva o en piso. Por lo que pues el tratamiento, insisto, definitivo es detener la causa, ya después reponer todo lo que vayamos perdiendo. El choque hipovolémico pues no es un problema de presión arterial, sino de perfusión y entrega de oxígeno, como en general todos los choques, por lo que su manejo pues se debe de enfocar en eso, restaurar volumen, corregir coagulopatía y controlar causa. Y ya. ¿Aquí dudas, preguntas? Y bueno, eso sería todo de choque hipovolémico. Vuelves a repetirle a tus compañeros la triada mortal y la pentada mortal, que generalmente se ve más a menudo en el estado de choque hipovolémico, por favor. Sí, bueno, la triada mortal va a ser hipotermia, acidosis, acidosis, hipotermia, acidosis, se me Coagulopatía. olvida una, se me olvida una. No. Sí, coagulopatía. Y la pentada mortal, no sé, pero ahorita la busco. Esa pentada de Reynolds. Ok, ¿por qué la triada mortal? Porque obviamente si ya estamos en hipotermia es porque seguramente el estado de hipovolemia o de hipoperfusión es importante. Acidosis porque seguimos produciendo ácido láctico, o sea, seguimos en el estado de metabolismo anaerobio. Y coagulopatía es porque ya sobrepasamos esa pérdida sanguínea tolerante o tolerable más bien, y lo que al final nos lleva pues es precisamente al consumo de todos estos factores de coagulación. Y entonces aunque nosotros hagamos transfusión, aunque nosotros le pasemos fibrinógeno, el ácido tranexámico que bien puntual lo comentó su compañero, actualmente forma prácticamente parte de este protocolo de transfusión, los fibrinolíticos, que es el ácido tranexámico y el fibrinógeno como tal, que es pues el ácido tranexámico lo que trata pues es de detener esa hemorragia y el fibrinógeno aumentar esa coagulación. Pero si nosotros ya consumimos todo esto, pues lo vamos a llevar a la coagulopatía. La coagulopatía
Puede ser de dos formas. En algún momento espero que podamos tener nuevamente este tema que es acerca de la coagulación, que existen dos perfiles, ¿no? O sea, tanto pueden ser como hipercoagulantes como hipocoagulantes. Entonces, generalmente en la hipovolemia son hipocoagulantes por el consumo de estos concentrados de estos factores de la coagulación. Si hay un sitio donde se está perdiendo sangre, pues entonces se van a consumir todos esos factores al intentar controlar ese foco de hemorragia. Y vamos a llegar pues a la subsecuente coagulopatía. Entonces, teniendo estos tres factores, pues ese paciente se considera que está a casi nada de morirse, ¿no? Y la pentada mortal, que es agregarle a estos dos, ¿qué más? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién estaba dando la clase? ¿Gustavo? No. ¿Es la pentada de Reina? No, esa es otra. No, ese es otro. Ah, ok, estaba confundido. No, se agrega hipocalcemia, precisamente por el consumo del calcio, y recuerden que el calcio, como bien también puntualmente lo comentó su compañero, pues es importante para la contractilidad tanto cardíaca como vascular, y la hipo o hiperglicemia. Sobre todo la hiperglicemia se presenta por la cuestión de la activación del simpático, perdón, ¿no? Al prepararnos para la huida, no solo se estimula la médula, sino también se estimula la corteza suprarrenal, y con ello, pues, la secreción de mineralocorticoides. Cortisol, ya bien lo hablaban ayer medio disparatadamente, pero sí, en efecto, sí podemos tener activación del cortisol, y con eso pues aumento de la glucosa. ¿Qué más? Importante recalcarles pues que en el choque hipovolémico el meollo del asunto pues es la pérdida de volumen, ya sea por un sangrado, por una diarrea, por una poliuria. Por ejemplo, ya les comentaba, ¿no? Que los diabéticos o que se presentan con crisis hiperglicémica, como la cetoacidosis diabética, pues pierden grandes volúmenes de líquidos y se consideran como choques hipovolémicos. Entonces, en ellos, pues lo pertinente es en la reposición del volumen. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ahora sí que ahí va mi chiste malo. ¿Qué se prefiere? ¿Un largo y delgado o corto y ancho o grueso? Pues la segunda, ¿no? Sí. Preferimos un corto y grueso, por eso es que siempre se prefiere tener catéteres de 16 o de 14 French, que son catéteres cortos pero gruesos, para tratar de aumentar el volumen o la rapidez en la que estamos infundiendo ese volumen. Les decía yo que es importante hablar de los conceptos del bolo, del reto de líquidos, o de la carga, ¿no? Muchas veces ustedes, cuando estén en el área de choque, van a escuchar a los médicos que dicen: pásale una carga, o pásale un bolo de líquido, o pásale un reto de líquido, o pásale un mini bolo o un mini reto de líquidos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una carga de volumen, hablamos de un volumen de entre 250 mililitros y 500 mililitros. Ese es la carga, ¿no? Y tiene que pasar no más de 15 minutos. Entonces, entre 10 y 15 minutos tiene que pasar ese volumen. ¿Qué es lo que se pretende con esta infusión de una carga de volumen? A lo mejor es un poquito más profundo, pero hablamos sobre que a nivel vascular nosotros manejamos un volumen estresado y no estresado normalmente. El volumen no estresado es el volumen que está corriendo, hagan de cuenta, por la tubería, corre todo el tiempo. Y el volumen estresado es el volumen que puede ejercer presión sobre las paredes del capilar o de la tubería, por así decirlo, para hacer que se contraiga y haya un aumento de ese volumen. O sea, estimular a las paredes para que las paredes se contraigan y aumenten esa resistencia vascular periférica. Ese es el volumen estresado. Entonces, ¿cómo se estresa el volumen? Si tú le infundes una carga rápidamente, a diferencia de la perfusión continua, que la perfusión continua solo va a aumentar el volumen no estresado, o sea, el volumen que generalmente está corriendo por la tubería, pero que no ejerce una presión sobre las venas. ¿Me explico o más o menos? Sí, doctora. Sí, se explica. Bueno, yo sí
Sí, entendí. Entonces, por eso es el motivo de el corto tiempo y no una carga o un volumen tan extenso. O sea, por ejemplo, si habláramos de 1 litro de volumen para una carga, sería mucho. ¿Por qué? Porque le vamos a estar, a lo mejor sí vamos a generar mejoría en las resistencias vasculares. O sea, a nivel periférico vamos a mejorar ese volumen, pero vamos a llevar al paciente a un mayor deterioro porque la bomba, o sea, el corazón, no va a poder manejar ese litro de volumen que le vamos a infundir rápidamente. O sea, no le vamos a dar tiempo al corazón a adaptarse rápidamente a ese volumen y lo que vamos a generar va a ser mayor deterioro porque vamos a generar daño en la bomba y por lo tanto podemos generar edema agudo pulmonar porque no va a poder manejar ese volumen. Quizás sí lo requiere, pero no le vamos a estar dando chance al cuerpo o al corazón más que nada para poder tolerar ese volumen. Por eso es que hablar de 1 o 2 litros así, nada más por decirlo, pues no es lo adecuado. Entonces, la carga es eso es lo que se le administra al paciente para ver si responde o no responde, que es lo que comenta el compañero que estaba explicando lo último de la exposición. Entonces, 250 a 500 de solución en carga. Hay unos bibliografías que hablan del reto del líquido y del mini reto de líquidos, que es darle eso, 250 para hablar de un mini reto, de 200, perdón, a 250 mililitros de un volumen de solución cristaloide, eso es un mini reto. Y un reto de líquidos, darle de 350 a 500 mililitros como en bolo para ver si eso aumenta un 15% la presión arterial sistólica. Si lo aumenta, ese paciente puede responder a continuar dándole volumen ya en una infusión continua, no en bolos, sino en una infusión continua. A eso se refieren hablar de retos, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Ya habló muy bien lo del protocolo de transfusión masiva en los pacientes con visualización de una hemorragia, pues es eso, ¿no? Si estamos perdiendo sangre, pues hay que reponerle sangre, pero ojo, siempre y cuando documentando o viendo que no vayan a hacer alteraciones con la transfusión, porque recuerden que la transfusión tampoco es inocua, ¿no? Al final, transfundir un concentrado eritrocitario, plasma y demás, habla de un órgano, ¿no? La sangre también se considera un órgano, entonces pueden desencadenar alteraciones como el trali y el taco que está asociado a la transfusión sanguínea y que tiene que ver con la utilización de los hemoderivados, ¿no? O sea, estos pacientes pueden condicionar un edema agudo pulmonar o falla cardíaca secundario a la utilización de hemoderivados. Por eso es que siempre se tiene que hacer con un protocolo adecuado y al final de cuentas lo que tenemos que hacer pues es detener la causa de donde esté sangrando. Si es por poliuria, pues ver cuál es la causa que está generando la poliuria. Si es por diarrea, pues estar también reponiendo el volumen. Si es por una hemorragia y podemos contenerla en ese momento, o sea, que la podamos visualizar, no sé, en una pierna, en una extremidad, donde haya un sitio anatómico donde podamos detener esa hemorragia, pues hacer compresión. En caso de que no, si es abdominal o de tórax, como también bien lo comentó su compañero, ese paciente pues tiene que ir rápidamente a la cirugía de control de daños. Si hay forma de hacer el tratamiento definitivo quirúrgico en ese momento, se hace. Si no, se empaqueta el paciente y sale a la terapia intensiva y en un second look va a la resolución de la causa de la hipovolemia. No sé si hasta aquí tengan dudas, comentarios, quejas. Todo bien, doctora. ¿Qué tal les parece este tema o estos temas? Muy interesante porque, bueno, a mi parecer, yo que estudié la fisiopatología, vi cómo sucedía todo en cuestión de horas, minutos, entonces es como muy padre el tema y importante conocerlo, ¿no? Porque nunca va a faltar un paciente que llegue en este estado y sabe cómo reaccionar, pues yo creo que nos va a servir de mucho. Exacto. La verdad es que a pesar de que el estado de choque, pues el urgenciólogo es como la Biblia o lo que deberíamos de saber sí o sí,
así como los cirujanos operar apéndices, igual lo mismo acá, ¿no? Todos deberíamos de conocer o del manejo adecuado de un estado de choque y saber que donde estén los va a perseguir el choque, de verdad, donde estén. En pisos, si son internistas, si cirujanos, ortopedistas, incluso médicos general, lo que ustedes deben de entender o saber es identificarlos, ¿no? Porque al final ese es el meollo también del asunto, la identificación del estado de choque para darle un manejo, pero si no identificamos ese estado de choque, pues jamás le vamos a dar tratamiento también, ¿no? Bueno, yo espero que haya sido, pues que les haya generado más dudas, que les haya generado más deseo por conocer qué hay más allá, ¿no? Yo les decía ayer, la verdad es que quería que lo retomáramos porque es algo que les tiene que quedar, ¿no? Para lo demás que venga, para cualquier otra situación, la verdad es que estos son las bases, ¿no? Entender cómo se genera la respuesta fisiológica y fisiopatológica del cuerpo a un estado de choque es padrísimo, 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 ¿no? Entonces, pues, espero que haya quedado claro todo y pues entonces nos vemos el lunes. Les aviso temprano si los veo presencial en el hospital o los veo por vía Zoom porque probablemente me den incapacidad, ¿no? Entonces, ahí les estaré avisando. Sí, doctora, muchas Gracias, gracias. doctor. Vale, vayan Gracias, a misa. doctora.